Si la represión del pasado 15 de noviembre, el pasado sábado, marcó un antes y un después en la actual administración, la forma en que has tratado y que se ha tratado a los detenidos, de los que no hay ni siquiera una lista completa de los arrestados en todo el país, ni de su situación legal, es simplemente vergonzosa, incluido el hecho de que a muchos de ellos se les aplicó la prisión preventiva. Esto se ha convertido en virtuales presos políticos a cada uno de los estudiantes que fueron detenidos. Un caso que despertó indignación fue el de la joven Daniela Toussaint Camberos, que terminó con fractura en un tobillo, 13 puntos por heridas en la cabeza y que finalmente fue hoy liberada. Pero como ella hay muchos más y hay muchos otros casos que se reproducen en la misma situación. Jóvenes que ni siquiera, Daniela sí ha ido a la demostración, a la manifestación, pero otros ni siquiera estaban simplemente parados o habían acompañado a alguien y terminan detenidos con acusaciones de homicidio. Esta es la historia. Me tiran al piso, de hecho por eso tengo así el labio, porque pues caí de boca, me tiran al piso y me empiezan a patear aquí y unas me empezaron a patear las piernas. Es la joven Mildred Giovanna, de 19 años, quien del Estado de México llegó a la ciudad para participar en la marcha convocada por la Generación Z. Giovanna narra las agresiones y amenazas que sufrió por parte de los policías. Los policías que estaban al lado me gritaban cosas muy feas, como te vas a morir por culera, por andar haciendo tus mamadas, te vamos a matar, te vamos a violar, échenmela para acá para demostrarle por qué no debe estar haciendo sus jaladas. La narración de lo acontecido fue grabado por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien ha dado puntual seguimiento a la situación de los jóvenes golpeados y privados de su libertad, como el caso de Daniela Toussaint. A esta joven que asistió a la manifestación la golpearon brutalmente cuando solo estaba parada. Le fracturaron el tobillo, la descalabraron debido a que 8 policías la arrastraron y la azotaron contra el suelo. Después de varias horas, Daniela recibió 13 puntadas en la cabeza para parar el sangrado. Las autoridades capitalinas la acusaron de tentativa de homicidio. Ante la presión, la madrugada de este miércoles fue liberada del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta, Acatitla, donde permanecía detenida. De acuerdo con la Fiscalía, a Daniela se le impusieron medidas cautelares como presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas. O sea, tiene prohibido acercarse a los policías. No vaya a ser que en una de esas la vuelvan a golpear. Tampoco podrá acercarse al lugar de los hechos. En un comunicado, la Fiscalía Capitalina informó que tras las audiencias iniciales, 8 personas quedaron en prisión preventiva justificada y 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares. Además, 5 se encuentran en duplicidad de término con una audiencia programada para el 21 de noviembre. El 15 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación, 8 por lesiones dolosas, 6 por robo de objetos y 3 por diversos daños y robos, pero todas contra manifestantes. De la represión e investigar a los policías, ni una sola palabra. Mientras tanto, en Jalisco, un juez de control con sede en el complejo carcelario de Puente Grande decretó legales las detenciones de 40 personas durante la marcha del 15N. De acuerdo con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, los jóvenes son presos políticos debido a una venganza de Morena por manifestarse en contra. Los detenidos han sido maltratados, muchos están heridos y otros no han podido ni siquiera comunicarse con su familia. Esto es lo que dijo el abogado defensor de muchos de estos virtuales presos políticos. La marcha del pasado 11 de noviembre, convocada por la Generación Z en la Ciudad de México, terminó con un saldo que ha generado indignación entre manifestantes, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos. Detenciones arbitrarias, imputaciones por delitos graves, carpetas abiertas sin evidencia sólida y un operativo policial desproporcionado. Aunque la movilización fue mayormente pacífica y sin incidentes graves, las autoridades capitalinas realizaron decenas de detenciones, muchas de ellas, según testimonios de los propios manifestantes, sin fundamentos claros. Los videos difundidos en redes sociales muestran un uso excesivo de la fuerza, privaciones de la libertad sin lectura de derechos y acusaciones. El abogado Ricardo Colorado, uno de los defensores que representa a varios de los detenidos, dice que lo ocurrido es parte de una política de inhibición a la protesta social.
Y es lamentable que se quiera criminalizar un actuar de un ciudadano que se va a manifestar. Colorado asegura tener 3 carpetas de investigación distintas activas de sus defendidos, en donde dice hay un común denominador. La Fiscalía presentó imputaciones infladas, sin sustento y con narrativa criminalizante. De la carpeta que tenemos de la Venustiano Carranza son 10 personas. Esa carpeta estaba escondida por parte de la Fiscalía. De esa carpeta no tienen registro nadie. Solamente que me encontré un amigo que está representando a 2 personas lesionadas y esa persona, pues evidentemente, pues logró su libertad, otros se quedaron en prisión preventiva justificada, pero todas las 3 carpetas de las que estamos hablando lograron prisión preventiva, lograron la vinculación al proceso. Los detenidos, según información del abogado, son Alberto González Mancilla, de 26 años, acusado de tentativa de homicidio. Fernando Escobar Herrera, 24 años, también con prisión preventiva justificada. Arturo González Rojas, 18 años, igualmente detenido. Federico Orozco Torres, de 65 años, un ingeniero mecánico reconocido, hoy procesado. Francisco García Colín, de 87 años, adulto mayor, detenido y vinculado. Otros lograron su libertad por falta de elementos. Perla Verónica Galván Becerril, liberada con medidas cautelares. Dalina Tusay Gamberos, activista que viajó desde Guadalajara, dicen que solamente para documentar la marcha. Quedó libre tras denunciar violaciones a sus derechos. Y Gabriel Pérez Rábago, funcionario público contratado por honorarios con recibos, comprobantes y registros laborales que acreditan su actividad. Pérez Rábago fue señalado arbitrariamente como integrante del Bloque Negro, aun cuando, según el abogado, jamás portó objetos peligrosos ni participó en las agresiones. El delito central que se le imputa a varios de los manifestantes es tentativa de homicidio, una figura que Colorado califica como absurda e improcedente, basada en narrativas contradictorias de los propios policías. No podemos estigmatizar a las personas de tercera edad, a las familias que fueron con sus hijos a manifestarse. Es un hecho lamentable y eso se replicó en varias ciudades. Tenemos 60 detenidos en Guadalajara, en Morelos también se manifestaron, en Hidalgo, en muchos estados. Y esta pega no es una cuestión política, es una cuestión netamente ciudadana. El abogado recuerda que también hubo detenciones similares en Guadalajara, Hidalgo y Morelos, por lo que considera que el patrón se replicó en varios estados y reitera que mientras hay manifestantes detenidos, no hay ningún detenido del llamado Bloque Negro. Bueno, mire usted esto, imagínese usted, acusan de homicidio a una persona de 86, 87 años. Seguro estaba ahí tratando de golpear a las policías, pero lo mismo sucede con muchos otros, o con esta joven Daniela que veíamos, o con la jovencita que hacía las primeras declaraciones. Ahí están. Los propagandistas del gobierno dicen, una de esas autoras que trabajan para la 4T, que trabajan para Palacio Nacional, ahí les pagan, que los viejos les robaron la marcha a los jóvenes, como si ellos fueran jovencitos, ¿no? La pregunta es sencilla, si fuera así, ¿por qué casi todos los detenidos son jóvenes? Fue una marcha transversal, fue una marcha generacional, tanto en lo social como en lo político. Dicen además que hay un complot de la ultraderecha internacional. Pero todos los detenidos son, en su enorme mayoría, estudiantes, muchos de ellos del Politécnico Nacional. No hay ninguno que aparezca ahí en la ultraderecha. Dicen que fueron financiados por los partidos y lo máximo que lograron encontrar es un joven que llamó en redes a participar en la manifestación y que trabaja para redes, para el Partido Acción Nacional, y lo acusan como si eso fuera un delito. Pero la acusan como si eso fuera un delito, dando sus datos personales, con información que le da Berta Alcalde, la hija de Berta Luján, a su hermana, Luisa María Alcalde. La fiscal que está acusando a la gente es la hermana de la presidenta del PAN, y le pasa la información de la fiscalía del PAN, del Morena, y le pasa la información de la fiscalía a la presidenta de Morena. Y la divulgan. Las dos están cometiendo un delito. La fiscal porque difunde información confidencial y la presidenta de Morena porque los hace público. Lo que están haciendo es un delito y acusan a un jovencito
que no llega a 20 años, están sus domicilios, el joven dice que se tendrá que ir de la ciudad y del país porque lo están amenazando, porque simplemente trabaja para un partido político. ¿Desde cuándo trabajar para un partido político es un delito? La señora alcalde trabaja para un partido político y vaya que les va bien. A toda su familia trabajando para ese partido político. Desde el gobierno gastan cientos de millones de pesos en sus bots y propagandistas. Los propagandistas que están ahí en la mañanera cobran hasta 200,000 pesos por pregunta y cobran por cada mensaje que suben a redes. Un mentiroso profesional, el señor Epigmenio Ibarra, dice que lo que hubo fue un intento de toma del Palacio Nacional para dar una suerte de golpe de Estado. Eso es lo que dice, lo escribió hoy en Milenio. De alguna forma, Epigmenio tiene que pagar el crédito de 150 millones de pesos que a través de Bancomex en 2020 le otorgó la administración López Obrador a su empresa, a Argos Comunicación, propiedad del propio Epigmenio. Escuche usted del préstamo, estos señores que no hacen cosas de este tipo. El préstamo originalmente debía liquidarse, se lo dieron sin intereses en 2020 para pagar en 2024 con la excusa de la pandemia. En 2024 no lo pagó, ha sido renegociado al menos 6 veces, extendiendo su plazo hasta finales del 2027, pero no tiene incluso una fecha definitiva de pago. Bancomex pospuso el cobro de 10 mensualidades y suavizó las condiciones del convenio. La última renegociación fue firmada 3 días antes del cambio de sexenio, en septiembre de 2024. Fue el último regalo que le hizo López Obrador a Epigmenio Ibarra. A la fecha, Ibarra y Argos solo han pagado poco menos de 30 millones de pesos. Quedan pendientes pagar 120 millones más los intereses, porque en eso me imagino que habrá intereses, ¿no? Pero no hay fecha establecida por Bancomex para que Epigmenio tenga que pagarlos. Pero esos son los que se dicen críticos independientes, esos son los que se dicen que no trabajan para el gobierno. Y después se ensañan con un jovencito que apenas llega a los 20 años porque trabaja en redes para un partido político, Viviana. Pero además de todo, expusieron un contrato de este chico que trabaja y hace contenido mediático para un partido, con un contrato que es alto. ¿Por qué? Porque es lo que él distribuye entre los otros jóvenes que trabajan con él. Y bueno, como bien dice Edmond, creo que se llama él, bueno, finalmente es un trabajo importante de muchos jóvenes que hacen trabajo para redes en el PAN. ¿Por qué no pueden hacerlo? ¿Por qué no pueden recibir de una manera digna este dinero? Y un punto más, hasta ahora nadie se ha hecho responsable, ni el gobierno federal, ni el de la Ciudad de México o los estados, de haber ordenado la represión. Nadie en este gobierno se hace responsable de absolutamente nada. Por otra parte, hay confusión con una marcha convocada para mañana, pues los principales organizadores de la manifestación del sábado pasado no se han sumado a esta nueva movilización, porque además de todo, y lo cierto es que mañana es el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, un desfile al que siempre va mucha gente, un evento que hay que respetar y disfrutar, porque no se trata de un evento de gobierno, es un evento de la ciudadanía, y de hacer una manifestación para confrontarlo sería evidentemente una provocación. Por eso, las personas oficiales que han convocado esta manifestación de la Generación Z no son los que están convocando para la manifestación de mañana. A unos días de los actos de represión de la policía contra las personas que se manifestaron el sábado 15 de noviembre, todavía no se han definido responsabilidades. No hay más que silencio, negación de los hechos, justificación de la actuación de la policía y acusaciones cruzadas. Por si fuera poco, no se tiene claridad sobre la marcha propuesta para este jueves 20 de noviembre. El gobierno federal niega cualquier tipo de persecución política y dice que investiga la violencia del sábado en el Zócalo. Pero la violencia que dicen la sufrieron los policías. El gobierno de la Ciudad de México asegura que nunca dio la orden de reprimir a los manifestantes y que ordenó investigar la actuación de los policías. Mientras tanto, la oposición acusa a Morena de infiltrar malandros y Morena atribuye eso mismo a grupos conservadores que, dice, buscan fabricar una narrativa falsa de represión, solo que no presentan ninguna prueba
Y lo que sí está plenamente documentado es la represión contra familias y personas de la tercera edad. Aunque en redes sociales circula una convocatoria para una nueva movilización este jueves, otras publicaciones la han desmentido, señalando que se trataría de llamados falsos o ligados a grupos con vínculos partidistas. El contingente de la generación Z se ha deslindado de la convocatoria para una nueva marcha, pues asegura que la protesta del sábado fue tomada por adversarios que usaron a los jóvenes. Ante el amago de una nueva manifestación en la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional modificó la ruta del desfile militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. El desfile arrancará en la plancha del Zócalo para avanzar por Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez, el cruce con Paseo de la Reforma, Avenida de la República y concluirá en el Monumento a la Revolución. En el Zócalo, los militares montaron una vía de ferrocarril, aviones y el templete en el que estará la presidenta Claudia Sheinbaum, así como pantallas y las gradas que ocuparán los invitados especiales. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no nos equivoquemos, el desfile del 20 de noviembre es una fiesta cívica. Es un desfile cívico-militar tradicional, se hace todos los años, va siempre mucha gente, a la gente les gusta, la gente lo disfruta. Y me parece que no debemos confundir las posiciones que se puedan tener contra un gobierno, contra otro, con querer confrontar a manifestantes con un desfile cívico-militar. Es un error y es una tontería. Si alguien lo quiere confrontar, es una provocación, hay que tenerlo absolutamente en claro. Ve al desfile, disfrútelo, es una fiesta de los mexicanos, no es una fiesta de quien gobierna. Por otra parte, detuvieron a uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Las autoridades lo identificaron como Jorge Armando N., alias el licenciado, líder de la célula delictiva ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades federales y de Michoacán detuvieron a Jorge Armando N., alias Licenciado, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Trabajos de inteligencia permitieron su captura en la colonia Centro, en Morelia. Le decomisaron un arma, cartuchos, droga, un teléfono y un vehículo. De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, este sujeto pertenece a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. El licenciado les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manso estuviera acompañado. En la conferencia, Harfuch dio más detalles de cómo coordinó el crimen en el que participaron 3 personas más. El agresor, Víctor Manuel N., abatido minutos después del asesinato de Carlos Manso, Fernando Josué y Ramiro N., cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre en la carretera Paracho, Michoacán. Según la cronología, el 1 de noviembre, el licenciado ordenó a través de mensajes de texto a los involucrados colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. A las 6 de la tarde con 6 minutos, Ramiro envió un video al grupo donde se observaba la jardinera donde fue asesinado Carlos Manso. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal. A las 7:45 de la noche, los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manso ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales. Aproximadamente a las 8 de la noche, Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manso lo estaban atendiendo. Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. En diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape. Luego del asesinato de Carlos Manso, el gobierno federal implementó el Plan Michoacán por la Paz y Justicia y envió 10,000 soldados para reforzar la seguridad. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y mientras tanto, en una decisión que en los hechos da para atrás uno de los decretos más controvertidos de López Obrador, ahora el gobierno federal ha decidido otorgar más slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las líneas aéreas estadounidenses y también está revisando el espacio aéreo mexicano, luego de que Estados Unidos denunció la violación del convenio binacional firmado en 2015 y canceló los vuelos de carga al Felipe Ángeles. 13 vuelos que partían del AIFA a los Estados Unidos quedaron suspendidos
y se prohibieron nuevos vuelos de aerolíneas mexicanas a los Estados Unidos. Bueno, es una buena decisión lo que están haciendo, esta manera de revertir un poco este decreto terrible de López Obrador. Todas las políticas implementadas en el sector aéreo desde la administración pasada han sido un absoluto desastre. Con sensatez habría que volver a retomar las obras canceladas e inundadas en el aeropuerto de Texcoco. Sí, pero eso no lo van a hacer porque es contra natura para ellos. En Washington las cosas están que arden con el presidente Donald Trump. A la apertura de toda la información del caso Epstein decide ayer en el Congreso y que puede afectar seriamente al presidente, incluso con su base republicana, se sumó la recepción en la Casa Blanca de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y líder de facto, es el verdadero líder de Arabia Saudita, es un hombre de 40 años, hijo del rey Salman bin Abdulaziz. Mohammed bin Salman es una figura clave en la política y la economía del país y en el mundo, no se equivoque usted, y ha establecido una sólida alianza con Trump, tanto personal, por las empresas que tiene Trump, que tienen inversiones muy grandes en Arabia Saudita, como políticas, con promesas de inversiones de $1 trillón en Estados Unidos, $1 trillón en el concepto estadounidense de dólares en Estados Unidos en compra de armas e inteligencia artificial. Pero en la visita de bin Salman se cruzó el terrible asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre del 2018. Publicaba en el Washington Post y era un crítico muy reconocido del régimen saudí y del príncipe heredero. Desapareció luego de ingresar al consulado saudí en Estambul, donde había ido a hacer unos trámites. Según fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, Khashoggi fue asesinado en el consulado. Cuentan con grabaciones, servicios de inteligencia de Estados Unidos cuentan con grabaciones de audio y video que prueban que fue torturado y luego asesinado. Su cuerpo fue desmembrado para sacarlo del consulado. Un equipo saudí de 15 hombres fue grabado al entrar y salir del consulado de Estambul en el momento de la desaparición del periodista. Para Trump se trató solo de una confusión y de un mal momento. Así estuvo la conferencia de prensa de la Casa Blanca, dieron Trump y bin Salman, y así fue el enfrentamiento con los periodistas. Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? Who are you with? No, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. I have nothing to do with the family business. I have left, and when I've devoted 100% of my energy. What my family does is fine. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Just you ask, Mr. President, you allow me to answer. You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality. Reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. Critical in the safety of the world, it's critical against extremism and terrorism. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or nothing illegal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. Bueno, es mejorar el sistema para no
secuestrar, torturar, asesinar, desmembrar en un consulado a un periodista crítico. Pero bueno. Bueno, Jorge, y por supuesto mañana, acuérdense que no se puede perder porque aquí en ADN Noticias vamos a retransmitir el especial de Sala de Guerra, este documental llamado Los Archivos Ocultos de Adán Augusto López. No se lo pierda mañana, 11 de la noche, en este espacio de ADN 40. Y nosotros nos vemos el próximo viernes, por supuesto, aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, bonita noche. Antes un adelanto del documental. Vamos con un adelanto. Detrás del poder hay secretos que se empeñan en ocultarlos. Las redes de corrupción tejidas desde Tabasco, las autoridades y sus nexos con el crimen, el encubrimiento de un régimen que los hace intocables, sus conexiones, sus cómplices, los favores y la impunidad que los mantienen intocables. La conversación se ha encendido y la participación de la audiencia lo exige. Vuelve a ver Los Archivos Ocultos de Adán Augusto. No te lo pierdas. Jueves 20 de noviembre, 23 horas, por ADN Noticias. Bueno, pues ahí ahora está, sí, no se pierdan este especial. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo viernes. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Villana, muy buenas noches a todos ustedes. Mañana en el horario de Todo Personal, este documental, no se lo pierda. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.